Un saludo para ustedes que se encuentran nuevamente acá en Jesús, en Este es el Cristo. Y como ya les había anunciado, hoy vamos a estar comenzando el capítulo 1 de esta serie, titulada No es el mismo Dios. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar diciendo que no es difícil encontrar personas en la calle, en cualquier lugar, que afirman que se trata de un mismo Dios para todas las religiones. Y ellos también afirman que aún practicando una religión diferente a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, se trata de un mismo Dios. Algunas de estas religiones que apoyan esta afirmación, curiosamente, defienden algunas de sus prácticas, ya sean de sacrificios o de otro índole, basados en fragmentos de la palabra de Dios. Esto es bien curioso porque, sin embargo, cuando le traemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a otras cosas que están haciendo y que no son para nada la voluntad de Dios, entonces dicen que no, que eso está mal. Entonces hay un pedido aquí, ¿no? Y es que la palabra de Dios no la podemos ver parcializada, o la creemos completamente o simplemente no la creemos. Este criterio por ejemplo, algunas de estas religiones que afirman que es un mismo Dios y que no importa por el camino que vayamos y al final estamos yendo al mismo Dios, yo lo he escuchado, al menos yo, al menos en Cuba, de algunos de los practicantes de la religión yoruba. Y vamos a basar esta serie de capítulos, ¿no? Fundamentalmente en esta religión, puesto que al menos acá en Cuba es una de las que más se practica en los últimos 10 años para acá, ha tomado mucha fuerza. También ha ocurrido en Estados Unidos, en el Caribe, en Brasil y también en Europa, supongo que exista este tipo, ¿no? Pero bueno, de algún modo hay muchas de estas cosas que también pegan para otras religiones, ¿no? Que les pasa algo similar. ¿Qué ocurre? Esta idea, este fundamento que defienden fundamentalmente los practicantes de esta religión, de que se trata de un mismo Dios, ha venido a tomar su fuerza basados en el sincretismo, en el famoso sincretismo enmarañador y conformista, que no es más que otra de las mentiras que Satanás ha fomentado para engañar a las personas, ¿no? Haciéndoles creer que se trata de lo mismo, que no importa por el camino que vaya, que no importa lo que haga, si al final es un mismo Dios, y Dios está totalmente de acuerdo con eso y totalmente con esa práctica. Para aquellos que no conocen qué cosa es sincretismo, el sincretismo no es más que una especie de conciliación, una especie de puesto, o sea, de acuerdo realizado entre ambas doctrinas, en este caso desde el punto de vista espiritual religioso, donde afirman que, basados en esto mismo, diciendo que es un mismo Dios, que se ha revelado de diferentes formas, no hay problema. O sea, ustedes practican lo de ustedes, nosotros practicamos lo de nosotros y al final estamos adorando al mismo Dios. Y entonces ha llegado hasta el punto de que se han unido y han creado una nueva práctica religiosa, como tenemos por ejemplo en la Iglesia Católica en nuestro país, en Cuba, donde han incluso dicho que por ejemplo un santo específico es el mismo que el otro que de la parte africana, en fin, todas estas cosas que ya muchos conocemos, y al final ellos conviven armoniosamente, por decirlo de alguna forma, con sus diferencias y se aunan en lo que aparentemente pueda ser similar, ¿no? Ahora, ¿por qué esto no es cierto? ¿Por qué no es cierto que es un solo Dios? ¿Por qué no es cierto que aún practiques lo que practiques? Usted está yendo a Dios por diferentes caminos, pero al final es lo mismo. La primera pregunta que quisiera que nos hiciéramos es, ¿no parece curioso que Dios se haya revelado a diferentes pueblos de formas tan diferentes, a pesar de que tienen similitudes, pero que en esencia muchas de las prácticas que unas religiones practican difieren de otra a tal punto que se contradicen completamente, incluso contradicen la palabra de Dios, que es por lo cual nos vamos a guiar en este estudio, por llamarlo de alguna forma?
¿No parece curioso eso? Que Dios haya dicho que en un lugar no adorarás o no te postrarás delante de figura de ningún tipo, ni harás imagen delante de mí, y que sin embargo en otro lugar lo hagan y ellos plantean que eso es agradable a Dios. Entonces, evidentemente, estas contradicciones me están dando la señal de que no se trata de un mismo Dios, porque Dios no se contradice, ni Dios es un loco, Dios es un Dios de orden. Y si Dios dijo inicialmente en la revelación que le ha dado a su pueblo, en el Antiguo Testamento y después para acá en todo el Nuevo Testamento, que no harías una cosa, es imposible que después vengan a decirme que en otro pueblo haya dicho lo contrario. Eso es algo que nos evidencia que no estamos en presencia de un mismo Dios y que a través de todas estas mezclas que han ido ocurriendo, entonces han ido engañando a las personas. El sincretismo es un ejemplo que tenemos desde el punto de vista, podemos decir, contemporáneo, o sea, lo más cercano acá, pero aunque desde la antigüedad se está practicando este tipo de cosas, ¿no? De cómo Satanás ha tomado la palabra de Dios a través de la historia, tanto de la Biblia como, bueno, secular puede decirlo de alguna forma, porque realmente la parte secular no habla tanto de la palabra de Dios, pero bueno, vamos a ver también después ejemplos en la historia de cómo Satanás ha ido ocultando cosas, ¿no? De cómo Satanás ha tomado desde el principio la palabra de Dios y la ha torcido, cambiándole, añadiéndole o quitándole cosas a la palabra de Dios, sacándola de contexto, para que muchos vengan y vean y dicen, ah, sí, esto está en la Biblia perfectamente, eso está aprobado, sí, pero es que tenemos que ver todo el contexto, tenemos que ver toda la Biblia, a ver qué dice Dios sobre este tema, para poderlo entender mejor. Entonces, uno de los ejemplos de que Satanás es padre de mentira, es algo que no lo digo yo, está escrito así en la palabra de Dios, y aquellos que tengan la Biblia a mano pueden ir rapidito al libro de Juan, en su capítulo 8, versículo 44. Veamos lo que dice allí el propio Jesús sobre Satanás, para confirmarnos que es verdaderamente padre de mentira. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, refiriéndose al diablo, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Satanás, evidentemente, dicho por el propio Jesús, es padre de mentira y ha sido homicida desde el principio. Desde el principio, entiéndase, desde el huerto del Edén, ¿no? Donde estaban Adán y Eva. Y vamos a ver ahí uno de los ejemplos donde en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, de cómo Satanás usa sus artimañas para torcer la palabra de Dios y engañar al hombre. Dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y en el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto fue lo que dijo Dios. Vamos a ver ahora la artimaña que usa Satanás para confundir al hombre, en especial a Eva, ¿no? Que después arrastró a Adán. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estamos viendo que Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de un árbol no deberás comer. Entonces viene Satanás, cambia completamente la forma gramatical de lo que Dios había dicho para confundir aún más y mascarar su artimaña. Y le dice, y pone en duda a Eva en su cabeza diciéndole, con que Dios ha dicho que de todo árbol de huerto no podrás comer. O sea, él fue y generalizó y dijo, no, Dios es tan malo que no podrás comer, entonces de que vas a vivir, no, te vas a morir. Torciendo la palabra de Dios. Vemos aquí claramente cómo Satanás tomó lo que Dios había dicho, lo cambió, lo torció, con el único fin de confundir a Eva para que fuese violado el pacto, o sea, de lo que Dios había hecho con claridad. Entonces, por eso vemos aquí una de las importancias de cuando veamos algo que se refiera a Dios, que se refiera a cualquier cosa, vayamos a la palabra de Dios
con la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele lo que en realidad Dios ha dicho. Porque se usan muchas cosas en el mundo de hoy, en las redes sociales y en otros lugares donde se habla de Dios, de Dios, de Dios, mandan 15.000 mensajes al día relacionados con Dios, y cuando vamos a la palabra de Dios en realidad vemos que prácticamente el 80%, por decir un número, es una cosa completamente torcida y que no es realmente la palabra de Dios. Entonces, la Biblia recoge otros muchos ejemplos de las mentiras de Satanás, y lo mismo ha ocurrido, como les decía anteriormente, con la historia secular, con la historia del mundo, donde a través de documentales, a través de diferentes noticias, a través de diferentes cosas, de libros, revistas, en fin, vemos cómo se nos ha ocultado mucha información que aprueba que Dios existe, porque lo podemos ver en la creación, porque lo podemos ver en diferentes cosas, ¿no? Y vemos también cómo cuando se habla de Dios, cuando se habla de Jesús el Cristo, se tuerce mucho la información a tal punto de que no se dice la verdad. Aparentemente se nos está hablando de la verdad, pero no es así. Entonces por eso necesitamos de la palabra de Dios. Todo esto Satanás lo ha hecho, tanto en la Biblia, o sea, lo que dice la palabra de Dios, como lo que dice la historia del mundo. Se ha ocultado o se ha añadido todo con un fin. Satanás lo ha hecho con un solo único propósito. Y es que no conozcamos a Dios en realidad como es, ni veamos su gloria, o sea, cómo Él se ha manifestado en la creación del mundo y todas las cosas que ha hecho. Y peor aún, que no creamos que Jesús es el Cristo, que no veamos el estado en que el hombre se encuentra, que no podamos ver que tenemos la necesidad absoluta de creer que Jesús es aquel que Dios envió para morir por nuestros pecados. Entonces, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para librarnos de ese dominio que Satanás tiene sobre el mundo, de aquellos que no han creído que Jesús es el Cristo. Entonces, si deseas conocer más información, de ver cómo Satanás te ha engañado, haciéndote creer que se trata de un mismo Dios, practiques lo que practiques, puedes quedarte siguiendo los demás capítulos de esta serie titulada No es el mismo Dios, para que puedas conocer tanto en la historia del mundo cosas que estaban ahí que no lo habíamos visto y no es posible, sí, pero solo Dios te lo puede mostrar, y en la Biblia para que veas entonces lo que dice la palabra de Dios sobre todas esas cosas que andan por ahí en todas las demás religiones, que incluso en las que se puedan llamar evangélicas o que se puedan llamar cristianas, también se están haciendo cosas que no son lo que enseña la palabra de Dios. No es que yo tenga la absoluta verdad, humanamente hablando, ¿no? Sino que te invito a que puedas ir viendo en la palabra de Dios y en los detalles de la información que te voy a ir dando en los demás capítulos para que veas por ti solo si es verdadero o es falso de lo que estamos hablando. Entonces, gracias por escuchar este primer capítulo, que ha sido muy breve. En los demás capítulos vamos a dar una información más interesante y más profunda sobre la historia del mundo y la palabra de Dios, para que puedas entonces ver en la mentira que Satanás te ha tenido todo este tiempo. Entonces, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este primer capítulo y los espero entonces en los siguientes capítulos.